Amén, qué bueno. Vamos entonces a Éxodo capítulo, va desde el capítulo 12. Éxodo capítulo 12, desde el versículo 29. Vamos a leer aquí algunos versículos, pero yo voy a enfatizar un versículo en particular, dos versículos en particular. Vamos a Éxodo capítulo 29, capítulo 12, versículo 29. Sí me gusta. Éxodo 12, 29. Voy a leer los versículos que van del 29 al 38, pero vamos a cifrar la enseñanza de esta mañana en todo este pasaje, incluyendo el capítulo 13 completo también. O por lo menos el capítulo 13 completo también. Leo entonces, ¿ya tienen sus Biblias? Vayan rayándole y marcando y enfatizando, porque ustedes no saben cuándo les va a tocar a ustedes dar la enseñanza. ¿Ok? Así que es bueno que estén marcando siempre. Éxodo capítulo 12, versículo 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, y servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramesed a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedir al Señor su bendición. Padre, oramos a ti, Señor, rogándote que tú bendigas el estudio de tu palabra. Señor, la manera como te hemos visto hacerlo es permitiendo que parte o toda ella, Señor, cale en lo profundo de nuestras mentes y de nuestros corazones y nos mueva, Señor, a la obediencia. Y esta es una obra que la haces tú, Señor. Sabes, Padre, que en los últimos tiempos he reflexionado sobre la gran cantidad de personas que pasan por este templo, que vienen y a veces, Señor, hasta repiten y que todavía no son tuyos, Señor. Y sé, Señor, que a menos que tú obres en los corazones, mi palabra y mi predicación sería completamente inútil, fútil. Por eso, Señor, rogamos a ti que seas tú, Señor, quien la hagas buena, hábil, válida, útil, Señor, para los propósitos tuyos en la vida de cada uno de los oyentes. Me incluyo, Señor, en ello. Te rogamos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, dice el versículo 37 que partieron los hijos de Israel de Ramesed a Sucot. Y dice en el 38 que también subió con ellos, aparte de los israelitas, ¿qué dice? Grande multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado. Es claro que luego de 430 años de esclavitud y con una población de más de 2 millones de israelitas y empujados por los egipcios porque ellos querían que se acabaran de ir, luego de la muerte de los primogénitos, en cada familia hubo un muerto. Y el ganado también, los primeros de los ganados fueron muertos todos. En esa situación, luego de 10 plagas que habían diezmado completamente, destruido, podríamos decir, completamente la productividad, la economía egipcia, ellos lo que querían era salir de los egipcios de los israelitas lo antes posible. O sea que lo impulsaron a que se fueran, y no solamente eso, sino que se ofrecieron a darle todas las joyas y todas las cosas que ellos podían pedir. O sea que se fueron
luego de 430 años en victoria, como si estuviesen recobrando un botín de guerra. En esta condición, despojando a los egipcios, se fueron los judíos, los israelitas. Pero no solamente se fueron ellos, sino que se fueron junto con ellos una gran multitud de personas. Personas que seguramente no eran de la etnia, de la raza, ni de las costumbres de los israelitas, pero que sencillamente dijeron: hay que escapar de Egipto, hay que escapar de Egipto. Hay que escapar de Egipto porque aquí solamente hay muerte y destrucción. Personas que fueron sabias y se adherieron a la nación de Israel. Aquellos que iban en pos del Señor con el propósito de ofrecer sacrificio al Señor en el desierto. En consecuencia, lo que vemos aquí es una mezcolanza bien grande, mezcolanza de etnia, mezcolanza de creencias, diferentes tipos de personas que estaban abandonando a un Egipto que se quedaba destrozado completamente y que de ahí en adelante más nunca ha vuelto a ser la nación ni el imperio próspero que fue. O sea que la sentencia de Dios y el juicio sobre Egipto fue prácticamente total, cabal, completo, de una vez y para siempre. Antes de eso estaba siendo el primer imperio del mundo, luego de eso ya no lo sería más, a pesar de que en ocasiones vendría a tener cierta relevancia, sobre todo en lo que tiene que ver con la historia de Israel y la tierra de Canaán. De cualquier manera, el énfasis está en el hecho de que los que salieron de Egipto no estaban en absoluto aptos para ir a la tierra prometida. El Señor les prometió que los sacaría y que no solamente los liberaría, los sacaría de la esclavitud tan larga, tan onerosa, tan gravosa que tenían, que los tenían en la desesperación total, sino que además de eso los llevaría a una tierra donde fluiría leche y miel, hablando de una tierra bendecida, una tierra de abundancia, que era la tierra que le había prometido el Señor a Abraham cuando se separó de Lot y le dijo: mira, todo esto lo daré a ti y a tu descendencia. Y luego se lo promete de nuevo a Isaac y luego se lo promete a Jacob también. Pero sin embargo, ellos estaban como esclavos en Egipto, los descendientes de Jacob. Ahora bien, no bastaba con salir de Egipto. Para ellos poder ocupar la tierra prometida, era necesario, era imprescindible que ellos aprendieran a vivir conforme a su condición de pueblo de Dios. Estamos hablando de una nación que no tenía los estándares de Dios, que las normas de Dios no las conocía. Todavía no había recibido Moisés la ley se la va a dar durante el desierto. O sea, todavía no conocían a Dios, no estaban aptos en absoluto y además estaban entremezclados con diferentes matrimonios, con diferentes costumbres, con diferentes dioses inclusive. Habían salido porque o salían o morían, o destruían de ahí, o se destruían ahí. Pero realmente, a pesar de que habían salido de Egipto, todavía ellos tenían que tener presente que era necesario que ellos cambiasen, Y Dios se lo habría de enseñar a través de una peregrinación de 40 años en el desierto. 40 años en el desierto. Ellos debían vivir conforme a las normas y al estándar de Dios. Y tenemos que recordar siempre, hermanos, que Egipto es un tipo del mundo, donde se mueve la cosa, donde la vida se vive plenamente en términos materiales, donde la cultura era avasallante, donde las religiones y las costumbres también, donde el placer y todo lo que el mundo ofrece estaba abundantemente allá, aunque no para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios estaba viviendo en amargura de espíritu y en sufrimiento. Entonces, hermanos, el mensaje de esta mañana se ocupa en destacar lo que el capítulo 13 fundamentalmente de Éxodo requiere de parte de Dios a aquellos que salieron de Egipto. Aquellos que salieron de Egipto. Dios desde el principio va a comenzar a instruirle, a enseñarle y a demandarle una serie de cosas, por el mismo hecho de que Él los había sacado de Egipto. Es muy interesante que cuando el Señor Jesucristo habla de los creyentes, Él en el capítulo 17 ora al Padre y le dice: a los que me diste, yo les he dado tu palabra. Dice, y el Señor intercede por sus discípulos diciendo: ellos no son del mundo, Padre. Ellos no son del mundo.
A lo que me diste del mundo, presérvalos del mal. Dice, así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Dice, yo no te pido que los quites del mundo, pero sí que los libres del mal. La Escritura enseña que los creyentes somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Estamos caminando hacia la tierra prometida. Si tú recibiste a Jesucristo en tu corazón, si tus pecados fueron perdonados y si el Señor te sacó del mundo para hacerte parte de su pueblo, de su iglesia, tú no eres del mundo, aunque estés en el mundo. Y tú estás simplemente de paso hacia la tierra prometida, hacia la eternidad, hacia las moradas eternas con Cristo, con Dios. Consecuentemente, si tú eres de los que salieron de Egipto, si tú eres uno de ellos que salieron del mundo, los versículos que van del 37 al 38, perdón, el versículo 2 del capítulo 13 enseña la primera demanda que Dios tiene para ti, si tú eres uno de los que salieron de Egipto. Fíjense cómo dice el versículo 1 y versículo 2. Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. ¿Qué dice? Mío es, mío es. Lo primero que Dios demanda es que nosotros consagremos o santifiquemos a Él para su servicio y uso inclusivo, que eso es lo que exclusivo, que eso es lo que significa consagrar, apartar para el uso de Dios, santificar para Dios. ¿Qué dice Él que le entreguemos? Dice lo primero que tenemos, los primogénitos. La primera idea que está el Señor tratando de comunicarle al pueblo de Israel es el hecho de que Él había pagado con muerte de los primogénitos de Egipto el pecado de ellos. Pero que sin embargo Él había redimido, rescatado a través de la sangre del Cordero Pascual a los primogénitos de Israel. Y en consecuencia, si tú redimes o tú rescatas, si tú pagas en lugar de Él, es propiedad tuya aquello que tú has rescatado. Y el Señor lo que le está reclamando a los israelitas es pura y simplemente que ellos debían darle a Él aquello que le pertenecía. Y si tú eres uno de los que ha escapado de Egipto, si tú eres uno de los cristianos que ha escapado del mundo, lo primero que Dios quiere que tú y yo aprendamos es el hecho de que tenemos que darle a Dios todo lo que a Él le pertenece. Y dice la Biblia que nosotros, los creyentes, hemos sido comprados por precio. Dice no por cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, Cristo se entregó, su sangre nos compró, nosotros le pertenecemos a Él. Y si tú eres uno de los que ha escapado de Egipto, tú tienes necesariamente que tener presente que Dios espera que tú le des a Él lo que Él dice que es de Él y que es de Él. Tú mismo. Mío es aquello que yo rescaté con sangre. Míos son los primogénitos, apártalos, conságralos y santifícalos para mí. Hermanos, nosotros tenemos que tener presente, muy presente, que el Señor nos sacó de la ciudad de la destrucción. Este mundo está condenado al juicio divino. Por si alguno tiene duda, es bueno que sepan que todo lo que el hermano Moratti leyó en esta mañana, que el profeta Ezequiel profetizó que le sucedería a la nación de Israel, le sucedió. Y cualquiera que lo leía decía, pero qué fuerte esto. Los padres se comerán a los hijos se comerán a los padres. La destrucción por donde quiera, la peste mataría la tercera parte, otra parte. Así mismo fue. Y este mundo, este Egipto en el que nosotros vivimos, está condenado por la palabra de Dios para ser destruido por fuego. Y el juicio de Dios vendrá. Y en cierta manera yo creo que ya está en camino. Ya los principios de dolores lo estamos viviendo nosotros. Hermanos, si tú eres un creyente, un cristiano verdadero, si el Señor te sacó de Egipto, ¿cómo tú sigues todavía regateándole a Dios? El Señor dice, son míos. Aquellos que yo rescaté con sangre son míos. Tú eres de Él. Todo lo que tú eres, tienes, lo has recibido de Él. Consecuentemente, ¿qué esperas para consagrarte totalmente a Él? Conságrame todo primogénito. Dice, mío es, pura y simplemente.
Hay una segunda cosa que todavía tenían que aprender los israelitas, aquellos que escaparon. Los israelitas y los que acompañaban a los israelitas, toda aquella multitud. Porque así como en la casa del Señor hay de todo, también sucedía con aquel grupo que salió de Egipto, que había todo tipo de personas. Y de hecho, vamos a ver que no va a ser para bien la influencia de aquellos que no son pueblo de Dios sobre el pueblo de Dios, como tampoco necesariamente va a ser para bien todas aquellas joyas y aquellas prendas y aquel dinero, aquel oro que precisamente ellos despojaron a Egipto de él. Porque algunos de ellos los convertirán en objeto de adoración para su propia desgracia. Pero es necesario que, como dice el próximo versículo, el versículo 3, nosotros recordemos con gratitud de dónde el Señor nos ha sacado. Moisés dijo al pueblo: tened memoria en este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. ¿Saben una cosa? ¿Con cuánta frecuencia somos desmemorados? ¿Se dice así? Desmemorizados. Desmemorados. ¿Cómo se dice? Desmemorados. Desmemoriados. Desmemoriados. La memoria se va. ¿Y con la memoria se va qué cosa? La gratitud. La gratitud. Así como le pido al Señor, y lo hago diariamente, que me ayude a pasar por alto y olvidar las ofensas, y lo hace. Así le pido a Dios que me ayude a no olvidar los favores, comenzando por los favores de Él y también por los de todos aquellos que tienen consideraciones hacia mí, los míos. Porque quiero ser agradecido. Y el Señor nos manda a ser agradecidos. Y saben una cosa, la gratitud va a ser siempre proporcional al recuerdo. O sea, los ingratos tienen mala memoria. Los ingratos tienen mala memoria. Hay un himno que canta mi hijo David, que a mí me encanta. Uno que dice algo así como: ¿qué sería de mí si no me hubieses perdonado? ¿Dónde estaría yo si no me hubieses alcanzado? Dice: si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Se recuerdan? No lo trato de entonar para que no suene feo. Pero yo me acuerdo de dónde me sacó el Señor. Yo solamente tengo que observar a quienes eran mis coetáneos y mis compañeros y mis socios y mis colegas y mis amigos y mis panas. Y cuando los veo a ellos digo: ahí estaría yo. Ahí estaría yo. Y tal vez alguien pensaría: bueno, pero algunos de ellos están muy bien, sin Cristo. Muy bien, con sus esperanzas puestas en este mundo. Muy bien. ¿O no? Ahí estaría yo, si el Señor no me hubiera rescatado, si no me hubiera perdonado, y todo lo hizo por su gracia y por su amor. Y yo quiero ser agradecido a Dios. Y el Señor tenía que enseñarle a los que salieron de Egipto que ellos debían tener memoria de ese día en el cual el Señor les libró. Y por eso le dijo: ustedes van a tener que celebrar esta Pascua una vez y otra vez, memorialmente, eternamente, continuamente, cada año, en cada ocasión, recordando cómo Dios con brazo fuerte los sacó de la tierra de Egipto. Así mismo el Señor nos rescató de las garras del diablo. ¿O alguno de ustedes piensa que no estaba en las manos de Satanás antes de que el Señor lo rescatara? La Biblia dice que Él es el espíritu que opera o que obra en los hijos de este mundo. Él dice que Él ciega, enceguece el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo. Y todos éramos incrédulos antes, todos estábamos bajo la influencia de Satanás. Y hasta tanto el Señor quiso iluminar nuestros corazones, hasta tanto Él permitió que Cristo resplandeciese en ellos. Hasta tanto Él nos concediese el privilegio de ser rescatados de Egipto. Hasta tanto nosotros estábamos completamente perdidos, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Hermanos, si tú eres uno de los que saliste de Egipto, tú tienes que recordar con mucha gratitud de dónde el Señor te ha sacado. No piense nadie que Dios se apuntó una patita cuando se ocupó de mí y me salvó. No.
no valíamos nada, no valemos nada, y con todo, Él tuvo misericordia y nos salvó y nos rescató. Y de eso es que se trata. Consecuentemente, tenemos que recordar con gratitud de dónde fuimos sacados. En tercer lugar, hermanos, los que fueron sacados de Egipto tenían que guardarse de la contaminación del pecado. Habían vivido en pecado toda su vida, pero no podían seguir viviendo igual. Si una persona dice que está en Cristo y practica el pecado, ¿qué dice la Biblia? Dice el tal es mentiroso, ¿verdad? Dice el que está en Cristo no practica, no vive en el pecado. Lo dice muy claramente el apóstol Juan en su epístola. O sea, el que es nacido de Dios, dice, el pecado es una excepción y no una norma, no una regla, no se enseñorea el pecado de él. Es lo que la Biblia enseña. Consecuentemente, la contaminación del pecado que decíamos la semana pasada y reiteramos en este día, se ilustra claramente con la levadura. Y en el Nuevo Testamento lo reitera el Señor. Era algo que debía quedarse completamente fuera del campamento de Israel. Fíjense lo que dice el versículo 3. Moisés le dijo al pueblo: tened memoria en este día en el cual habéis salido de Egipto. Estamos en 13:3. Tened memoria en este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, como una consecuencia, dice, no comeréis leudado. Y tú dirás, ¿y qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Qué tiene que ver que el Señor los haya rescatado con que no le echaran levadura al pan? Hay un mensaje y una señal muy clara ahí. Dice, vosotros salís hoy en el mes de Abib, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del heveo, del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días, versículo 6, 13:6. 7 días comerás pan sin leudar, y el 7º día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. En todo tu territorio. El Señor advirtió claramente a sus discípulos que se guardaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos, y de la levadura de los Herodes, de los herodianos, la mundanalidad, como el legalismo y como la hipocresía. Y la Biblia dice de una manera muy clara que nosotros tenemos que tener la levadura lejos de mí, lejos de nosotros, el pecado lejos de nosotros. ¿Por qué? Porque ya no somos iguales que antes de salir de Egipto. Hay un texto que yo no les voy a pedir que lo busquen porque no quiero que vayan de un lado a otro, pero quiero que lo escuchen. Y que seguramente otras veces ustedes los han escuchado. Y por eso le va a ser fácil retenerlo. El apóstol Pablo le escribe a los corintios. Los corintios profesaban ser cristianos, pero tenían una mundanalidad dentro de su iglesia y le estaban permitiendo, estaban cohabitando con ella. Que sencillamente el apóstol Pablo tiene que escribirle en su primera carta una carta muy fuerte. Y en esa primera carta, en el capítulo 6, los versículos que van del 9 en adelante, le recuerda el apóstol Pablo y le dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Esto erais algunos, le dice. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. En otras palabras, eso era antes, pero ahora no es igual. ¿Por qué? Porque ya habéis sido lavados, santificados y justificados por nuestro Señor Jesucristo. Consecuentemente, eso se quedó en Egipto. Pero el pecado tiene que ser erradicado de la práctica de la vida del creyente. Cristo lo confirma muy bien a través del apóstol Pablo en la misma epístola, unos versículos antes, cuando en el capítulo 5, versículo 7 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo le dice a los corintios, le dice, limpiaos pues de la vieja levadura. O sea, del pecado que estaba en su vida anteriormente. Dice, para que seáis nueva masa sin levadura, porque vuestra Pascua, el cual es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros.
En otras palabras, ya Cristo se sacrificó, ya Cristo les redimió, ya Cristo pagó por ustedes, ya ustedes son de Cristo, entonces limpiados de la vieja levadura. Limpiados de la vieja levadura. Los israelitas tenían que apartarse de la contaminación que habían tenido en Egipto durante tanto tiempo y la cual era parte de su cotidianidad. Y el verdadero creyente tiene que apartarse del pecado. Cada uno de nosotros tiene la obligación de hacer una reflexión, una introspección y preguntarse a sí mismo, Señor, ¿qué hay en mi vida que no debería estar? Porque para llegar a la tierra prometida es necesario quitar todo el peso y el pecado que nos agobia para poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, con los ojos puestos en el Señor Jesucristo. Consecuentemente, los que salieron de Egipto no debían permanecer contaminados con el pecado. Y si tú eres uno de los que salió de Egipto, tienes necesariamente que apartarse del pecado. Ya pasó el tiempo de que convivas con el pecado. ¿Y saben algo? Se puede. Pastor, yo no creo que yo puedo más que nadie, pero yo creo que mi Dios puede no solamente rescatarnos, sino también guardarnos para aquel día. Aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día que estemos en la presencia de Él. Eso es lo que quiere Dios. Hermano, ustedes no se van temprano esta noche, esta tarde. Cuarto aspecto importante, estamos hablando de los que salieron de Egipto, ¿verdad? Y si eres tú también de los que salieron de Egipto, tienes la responsabilidad de instruir a tus hijos, pero no instruir a tus hijos con tu palabra, sino con tu vida, con tu testimonio. Observen lo que dice el Señor en el versículo 8 al pueblo de Israel. Le dice, y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo, se hace esto, esa celebración, ¿no? Con motivo de lo que Jehová hizo, ¿con quién? Conmigo, cuando me sacó de Egipto. Y te será como señal sobre tu mano, como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. ¿De qué está hablando acá? De que nosotros tenemos una responsabilidad de instruir a nuestros hijos a base de nuestro testimonio, de decir lo que Dios ha hecho conmigo. Dice, y ese testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros, con mano fuerte sacándonos del pecado y del mundo, para introducirnos dentro de su pueblo, dentro de su gloria, es algo que nosotros tenemos que presentarlo delante de nuestros hijos, de todos aquellos que estén bajo nuestra ascendencia e influencia. Y esto se va a constituir en una señal como si tuviésemos un tatuaje aquí, que todo el mundo lo va a ver. Eso se va a constituir en un gran memorial o eslogan. Y eso se va a constituir en algo que, como dice el texto aquí, va a estar de continuo en nuestros labios, en nuestra boca. Y nuestros hijos van a aprender por ese testimonio. Si tú eres de los que salieron de Egipto, te quiero decir estas 4 primeras cosas. Es necesario que le dejes a Dios lo que le pertenece. Y tú eres del Señor. Comienza por ti mismo. Es necesario que te consagras a Dios. Es necesario que tengas gratitud y con gratitud recuerdes de dónde te sacó. Para que no quieras jamás anhelar nada de lo que dejaste allá atrás, como le va a pasar a los israelitas en el tiempo que estén en el desierto. Es necesario además, si tú eres de los que salió de Egipto, que no te contamines con el pecado. La Biblia dice que si pecamos tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, que Él es precisamente la propiciación por nuestros pecados. Pecamos de inmediato de rodillas. Señor, perdóname y ayúdame a no caer más. No mañana, ni después. Ni no, Señor, porque como ya te fallé me da vergüenza volver otra vez. No hay vergüenza. Él sabe bien. Tenemos un intercesor, un sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Porque a pesar de que no pecó, fue tentado en todo a nuestra semejanza. Eso es lo que la Biblia enseña. Hay que acudir de inmediato al Señor, pero el pecado, la levadura, tiene que permanecer fuera de nuestro campamento. Fuera de nuestro campamento. Y si nosotros somos de los que salimos de Egipto, tenemos que ocuparnos de instruir a nuestros hijos. Porque no es ni el colegio, ni la iglesia quien tiene esa responsabilidad. Sino nosotros con nuestro testimonio de vida, día a día, mostrándolo, exponiéndolo. Lo que el Señor hizo por mí.
si tú eres de los que salieron de Egipto, también hay otra cosa que debes hacer. Y es conmemorar el rito. El rito. Yo no soy ritualístico. No me gustan los rituales. Pero Dios nos manda a conmemorar el rito de nuestra redención. Fíjense lo que le dijo a los judíos. Versículo 10. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Un rito es algo que se repite en conmemoración y que tiene un protocolo mediante el cual se lleva a cabo ritualísticamente, por decirlo así. Es una definición propia. Nosotros tenemos dos ordenanzas rituales como iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La primera, para los que salen de Egipto deben pasar por las aguas del bautismo. Alguna gente dice, pero si no hace diferencia, ya yo soy salvo, pero el Señor lo manda. Bautízate. Si no te bautizas, estás en desobediencia. Y el que no es capaz de obedecer a Dios en lo más elemental, que dar el testimonio público de su fe por el bautismo, no obedece más nada. En segundo lugar, celebra la Pascua, la redención, la Santa Cena, el sacrificio del Cordero. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? ¿Celebrando un sacrificio incruento de una misa? No. Dice la Biblia que Cristo derramó su sangre una vez y para siempre, y con un solo y único sacrificio se sentó a la diestra del Padre para estar allá intercediendo por nosotros. No tenemos que repetir el sacrificio de Cristo, ni simbólicamente tampoco. Pero dice el Señor, ¿qué cosa aquí? Dice, por tanto, tú guardarás este rito. ¿Y saben en qué consiste este rito? En un rito memorial, completamente memorial. En 1 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo instruye a la iglesia y dice que nosotros tenemos que recordar que el Señor Jesucristo, habiendo dado gracias, tomó el pan y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, porque esto es mi cuerpo que por vosotros es partido en la cruz del Calvario. Haced esto en memoria de mí. Un rito memorial. Y tomando la copa hizo lo mismo. Repartió a sus discípulos y le dijo que tomasen, porque eso era la copa, representaba la copa del nuevo pacto que él iba a hacer. Un pacto ya no en la sangre del Cordero Pascual en Egipto, sino en la sangre del Cordero de Dios, que no solamente al pueblo de Israel liberaría de la esclavitud, del pecado y de la condenación, sino al mundo entero. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un sacrificio que es hábil para que todo pecador en todo tiempo y en todo lugar pueda ser rescatado. Y consecuentemente, si tú eres uno de los que salió de Egipto, tú debes participar, no a veces, sino siempre de la cena del Señor. Hermano, te reprendo, mi hermana, yo te reprendo, como diría el hermano Wilson. Pero te reprendo en amor. Si no participas de la cena del Señor. Hermano, no te reprendo yo no tengo, ¿qué soy yo para reprenderte? El Señor te reprende. Él dijo, haced esto en memoria de mí. Y si tú eres agradecido con el Señor, tienes que venir aquí a darle gracias al Señor por haber derramado su sangre, haber entregado su cuerpo para ser clavado en una cruz, para redimirnos de la condenación del pecado. Y este rito nosotros debemos cumplirlo. Solamente son esas dos cosas, el bautismo una vez y para siempre, por inmersión. Después que te conviertes, si no te has convertido no sirve de nada. Pero la Santa Cena es para que no seamos desmemoriados e ingratos, y para que recordemos una vez y otra vez que Cristo murió por los pecadores. Que Cristo murió por los pecadores. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. El que no participa de la cena del Señor, cual que sea su excusa o su argumento, está actuando como una gran ingrata. Yo no quiero ser ingrato. Allá tú. Pero si tú saliste de Egipto, cada vez que esta iglesia celebre la cena del Señor, tú deberías de estar ahí en tu sitio. Y ahora entiendo por qué el apóstol Pablo decía que él no dejaría de recordarnos siempre las mismas cosas. Porque yo no sé cuántas veces yo he dicho esto. Y seguramente muchos no van a hacer caso. O tal vez lo hacen y vienen una vez.
Y ya. Si es por complacerme a mí, no vengan. Pero si es por agradar al Señor y obedecerle, es necesario que conmemoremos el ritual, el rito de la redención en el Calvario. Que eso es lo que hacemos cuando celebramos la cena del Señor. Hermanos, todavía me faltan algunas cosas más que los que salieron de Egipto tenían que poner por práctica. ¿Ustedes quieren saberla? ¿Quieren saberla? Pues vamos a seguir entonces. Versículo 11. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del cananeo, como ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiera dado, ¿qué le dice? Versículo 12, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Y si tú eres de los que salió de Egipto, es necesario que tú dediques al Señor lo primero y lo mejor que tú tengas. Yo no voy a abundar mucho sobre esto, ¿verdad? Pero es necesario que tú le des a Dios no lo que te sobra, sino lo que tú más aprecias. Algunos de ustedes dicen, yo soy una persona muy ocupada, mi tiempo es lo más valioso para mí. Bueno, eso es lo que el Señor quiere de ti. Algunos dicen, bueno, yo soy una persona muy adinerada, mi dinero es lo más valioso para mí, o mi trabajo. Bueno, pues eso es lo que el Señor quiere de ti, lo mejor. Yo soy una persona muy familiar, mis hijos, o mi marido, mi mujer, es lo más importante para mí. Bueno, eso es lo que el Señor quiere, que tú le dediques a Él. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Dedicarle tus hijos al Señor? Es más que una costumbre bonita de venir a la iglesia y decir, aquí Señor te presentamos a este niño. Es decir, Señor, tómalo para ti porque es tuyo, te lo dedico a ti. Y te dedicamos el primero y el segundo y el tercero y todo, y nosotros nos dedicamos a ti. Lo mejor. Cuando el Señor le está enseñando a los israelitas, aquí le está enseñando que ellos tenían que dedicarle al Señor lo primero y lo mejor. No las obras. Hay cosas de las cuales a mí no me gusta hablar, pero por lo general, aquel creyente que sus ofrendas las deja para el final de mes, no le alcanza. Yo tengo mi listado de cosas que pagar y cosas que cobrar. Casi siempre la de pagar es grandísima, la de cobrar son 2 o 3 conceptos. Pero la llevo porque si no se me pasan las fechas de pagar alguna cosa y no me gusta dejar de pagar a tiempo. Adivinen cuál es la primera que tengo en la lista arriba. Ofrenda. Principio de mes lo primero, la ofrenda. Hay que sacarla ahí, porque al final del mes seguramente no alcanza. Lo primero, lo mejor. Y estoy hablando de una tontería. Pero así debe ser nuestro tiempo, así debe ser nuestras vidas, así deben ir nuestros pensamientos, así deben ser nuestras lecturas. Primero lo dedicado al Señor y primero lo mejor. Después de esto, yo quiero que ustedes consideren también que los que salieron de Egipto tuvieron que hacer algo adicional. Versículo 13. El Señor le dice, todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y fíjense que en el versículo, voy a seguir leyendo. ¿Están conmigo? No, ya no están leyendo. Ya no me están leyendo. No veo a la gente mirando para arriba. No para la Biblia. Voy de nuevo, versículo 13. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir. Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Qué interesante. Los que salieron de Egipto, todos fueron enseñados en el sentido de que tenían que redimir con sangre y tenían que sacrificar ofrenda a Dios. Y si tú eres uno de los que ha salido de Egipto, es bueno que sepas que Dios está esperando que tú de una manera regular le ofrezcas a Él tus sacrificios, tu ofrenda. Dice la Biblia que la mejor de ellas es labios que alaban su propio nombre. Si nosotros no somos capaces de venir ni siquiera a dar gracias al Señor aquí en el templo por las bondades de Él, imagínense ustedes si somos capaces de hacer cualquier otro
tipo de sacrificio si no somos aptos o capaces para dar el sacrificio de labios que profesen el nombre del Señor? De decir, gracias Señor por quien tú eres, gracias Señor por lo que tú has hecho, gracias Señor porque hubo un día que tú me redimiste y me rescataste, gracias Señor porque me sacaste de Egipto, gracias Señor porque me das la oportunidad de redimir todo lo que tengo, aún el burro lo puedo redimir con el cordero, cuánto más a mis propios hijos. Gracias Señor porque puedo ofrecer ofrenda y sacrificios a tu nombre. Y no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de vidas consagradas a Dios, de vidas consagradas a Dios. Si tú eres de lo que saliste de Egipto, es necesario que tú te acostumbres a ofrecer ofrendas a nuestro Señor. Sacrificios y ofrendas. Que de una manera regular estés buscando la manera de agradarle. ¿Cómo tú puedes servirle al Señor que te salvó? ¿Qué puedes tú darle a Él en retorno a todo lo que Él te ha dado a ti? Hay otro himno que me gusta mucho, este es bien viejo, y lo cantaba yo siempre, uno que dice, ¿qué te daré, maestro? Te diste tú por mí. Entonces dice, todo mi vigor, todo mi talento, todo mi amor serán tuyos, oh Señor. O sea, todo lo mejor que puede darle al Señor. Ellos debían aprender esto. Y hay otra cosa que debían aprender, versículo 17. Ahora voy a acelerar, ya para terminar. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, 13:17, ¿verdad? Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de Filisteo que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y vuelva a Egipto. Mas hizo Dios, versículo 18, que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados o organizados, ¿no? En forma militar. Bueno, el énfasis está en lo siguiente. Cuando ellos salieron de Egipto, y iban para la tierra de Canaán, ¿ustedes saben cuál era la ruta más corta? Por la costa. De donde ellos estaban en Gosén, a pesar de que dice aquí que salieron de Ramesés, que era donde estaban construyendo las ciudades de Faraón. Okay. Pero desde esa zona en el delta del Nilo, solamente tenían que pasar por lo que le llama tierra de Filisteo, parte de ella ocupada por Egipto, en el Sinaí, y la otra, la franja de lo que hoy día es Gaza, ¿verdad? Tierra de Filisteo precisamente. Y llegaban directamente, con 4 días de caminos, ellos podían estar desde Egipto hasta la tierra prometida. Pero ¿qué hizo Dios? Dios les dijo, no, ustedes se van a ir por la ruta más absurda del mundo, más lejana del mundo, más arisca, más inhóspita del mundo, por el desierto. El Señor dijo, ustedes van a ir a ese monte específico a adorarme, al lugar donde se habría de manifestar una vez más en llama de fuego, donde hablaría con Moisés cara a cara. Porque sencillamente ellos no estaban aptos para llegar de inmediato. Dice, lo más que van a pasar es que los egipcios van a poner resistencia y van a salir huyendo, van a coger para atrás. Las tribus que estén ahí ubicadas, de los filisteos también. O sea, para que se metan en miedo y cojan para atrás, ellos todavía no son realmente un pueblo organizado. Todavía yo tengo que prepararlos. Y si tú eres de lo que saliste de Egipto, es posible que tú tengas mejores ideas de cómo dirigir tu vida, de cómo andar en este peregrinar hasta el cielo. Pero más te vale que tengas paciencia y sigas el camino que Dios te trace. Y aquí hay una enseñanza importante, porque muchas veces nosotros, en vez de seguir al Señor, queremos llevar el trayecto que nosotros queremos en el camino de peregrinación. Y no funciona así. Israel no estaba apto. Recuérdense que con el propio Moisés, ¿cuántos años pasaron hasta que Moisés fue enviado para que fuera a hablar con Faraón? ¿Se recuerdan? Tenía 40 años y todavía pasaron 40 más viviendo en el desierto para que el Señor lo preparara a él para que pudiera presentarse a fin de llevar, luego de 10, 12 meses, a la nación de Israel a la tierra prometida.
Si Moisés necesitó 40 años, lo iba a necesitar también el pueblo de Israel. Porque era un pueblo rebelde, contradictor, cabeza dura, desobediente, ingrato, mezclado. Y Dios quería que los que entraran en la tierra prometida estuviesen completamente supeditados a Él. Consecuentemente, si escapaste de Egipto, es necesario que tú decidas voluntariamente dejar que sea Dios quien guíe tu vida. La Escritura dice que el viento sopla de donde quiere y nosotros podemos oír su sonido, pero no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va. Y que así es todo aquel que es nacido en el Espíritu. El creyente no sabe lo que quiere el Señor con él. Lo va descubriendo poco a poco, día a día, si sigue los pasos del Señor. Es vivir día a día siguiendo los pasos del Señor. Yo me encontré el sábado, ayer. ¿Cuándo fue, Rudy, que fuimos a buscar los plafones? Ayer. Me encontré con un colega de la universidad, un profesor de la universidad mayor que yo, veterano, arquitecto, y me pregunta: Atilio, ¿y cómo va la cosa? ¿Todavía fajado con las construcciones, los proyectos? Digo yo, no, ya yo estoy dedicado exclusivamente a la iglesia. Dice, mírame cómo estoy yo aquí comprando todavía fajado. Digo yo, pues ya yo estoy dedicado a estudiar la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios y estar disponible para ayudar a quien necesite mi ayuda. ¿Quién me iba a decir? Le dije yo. Él se sonrió y le digo yo, ¿quién me iba a decir que esto era lo que Dios tenía para mí? Pero doy gracias por ello. ¿Qué sabes tú lo que el Señor tiene para ti? Mujer, jovencito, hombre, anciano. ¿Qué sabes tú lo que el Señor tiene para ti? Pero la única manera de descubrirlo, ¿tú sabes cómo es? Cogiendo el camino que Él te indique. No, pero que por aquí, más cerca. Sí, pero no es por ahí, es por allá. El monte Sinaí no estaba en la costa, estaba adentro, en el desierto. Y ahí era donde Dios se iba a manifestar al pueblo. ¿Comprenden la diferencia? Por el otro camino solamente iban a encontrar muerte y destrucción. Y era el más corto. Concluyo ya. La última consideración que tengo para hoy en el capítulo 13 del libro de Éxodo, para todos aquellos que salieron de Egipto. Versículo 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche con una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Si tú eres de los que salieron de Egipto, asegúrate de que el Señor vaya siempre delante de ti. Es así de sencilla la enseñanza. Siempre delante de ti. Si no, quédate parado. Si tu presencia no ha de estar con nosotros, mejor déjanos aquí. Hoy día el Señor no se manifiesta con una llama de fuego. Ustedes se hacen la imagen de lo que estamos hablando. Una llamarada que se movía de noche y que les alumbraba el camino, que les decían por dónde debían caminar. ¿Qué dice la Biblia? Que es la palabra de Dios. Lámpara, decía el salmista, es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hoy tenemos más que eso. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la guía de la palabra de Dios. Si la Biblia no nos señala claramente el camino en el cual Dios va adelante, no nos metamos por ahí, quedémonos quietos. Porque para caminar de noche en la oscuridad de este mundo y del pecado en el cual estamos, en las tinieblas en las cuales estamos viviendo, necesitamos la iluminación de la palabra de Dios. Y en segundo lugar, recuérdense que si no nos cobija el Señor con su sombra, si la nube del Señor no está sobre nosotros, si su gracia no se manifiesta sobre nosotros, no podremos de ninguna manera caminar sin simplemente sofocarnos, decaernos y terminar postrados.
Y es interesante que tanto la iluminación como la guianza del creyente, dice la Biblia que la da ¿quién? El Espíritu Santo. Él es quien ilumina nuestras mentes y corazones y Él es quien nos da la protección y la guianza que nosotros necesitamos para andar en este peregrinar. Hermanos míos, tenemos que asegurarnos de que el Señor vaya delante de nosotros. Si no va con nosotros, mejor no nos metamos en eso. Considéralo. Considéralo cuando escojas el esposo o la esposa, cuando escojas la carrera, cuando selecciones el colegio de tus hijos, cuando plantees la formulación de negocios, cuando quieras hacer acuerdos, cuando te plantees sociedades. En cada ocasión considera, si el Señor no va delante de ti, no es el tiempo de caminar. Ahora, si Él va, no importa si es de día o si es de noche, porque habrá una nube, una protección, una guianza y una iluminación que nos señala el camino. ¿Estamos claros? Resumo solamente para los que toman nota, ¿ok? Si eres uno de los que salieron de Egipto, primer punto, dale a Dios lo que le pertenece. Segundo punto, recuerda con gratitud de dónde el Señor te ha sacado. Tercer punto, no te contamines con el pecado. Cuarto punto, instruye a tus hijos con tu testimonio. Cuéntales lo que el Señor hizo en ti. Quinto punto, conmemora el rito de la redención, la cena del Señor. Dedica a Dios lo primero y lo mejor que tenga. Séptimo punto, comprende y aplica la redención por la sangre del Cordero. Octavo punto, acepta el trayecto que Dios trace para tu peregrinar hacia la tierra prometida. Y último punto, noveno punto, asegúrate que Dios vaya delante de ti. El Señor guíe tus pasos. Amén. Ahora habrá alguno que dirá, yo no he salido de Egipto. Bueno, si no has salido de Egipto, sal de Egipto. La sangre del Cordero está ahí. Cristo murió por los pecadores, murió por ti también. Él pagó por el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente depende de que tú te arrepientas y le pides que aplique su sangre sobre tu corazón y te limpie de pecado. Solamente la sangre de Cristo nos lava, nos limpia de todo pecado. Pídele a Él que lo haga. Pídele que te saque de Egipto, que te saque del mundo de condenación, de perdición, que te dé una nueva vida, que te haga parte de su pueblo, que te tome y te guíe hacia la tierra prometida. Hazlo. Hazlo ahora, aquí, esta mañana, no después. Después Satanás va a permitir que tú te olvides de esto. Hazlo ahora, inclina tu rostro, vamos a orar. Todo el mundo va a inclinar el rostro. Y cada quien lo que quiera pedirle al Señor en su corazón, pídale ahora. Y si tu caso es que tú quieres pedirle al Señor que te incluya dentro de su pueblo, dile ahora, Señor, ven a mi corazón, perdona mis pecados y sálvame. Y hazme parte de tu iglesia, hazme parte de tu pueblo. Gracias, mi Señor, por tu palabra bendita. Y gracias porque tu brazo no se acorta para salvar a las almas, Señor. Gracias por, estando en el mundo, sacarnos del mundo e introducirnos dentro de tu nación, dentro de tu pueblo. Ese pueblo adquirido, real sacerdocio, como dice tu palabra, nación santa, que son para ti tus hijos, los que han confiado en Jesucristo y en su sacrificio en la cruz.
Te doy gracias, Señor, por los que hayas salvado en esta mañana. Ayúdales a ellos a ser agradecidos, Señor. Confírmales, Señor. Toma sus vidas. Ilumina sus pasos, Señor. Y que ellos puedan dar testimonio de que Cristo mora en sus corazones, de que sus pecados han sido perdonados y de que son parte, Señor, del pueblo rescatado por ti. Que ellos puedan, Señor, tener la certeza de que solo les queda, Señor, enrumbarse hacia la tierra prometida, hacia el reino de los cielos. Bendice a tu iglesia esta tarde también en el culto. Y gracias, Señor, por habernos traído esta mañana acá. Te pedimos, Señor, por los que no han podido estar por un motivo u otro, para que tú les bendigas donde quiera que estén. En el nombre de Cristo Jesús.